¿Qué tal, jóvenes? Espero que estén bien. Vamos a continuar con los comandos de Microsoft Excel móvil. Pero antes de esto voy a hacerles un pequeño recorderis y unas pequeñas correcciones. Que algunos fallaron, no todos, pero sí algunos tuvieron sus fallas ahí. Voy aquí a realizar una tabla. Cuando yo les pongo un taller y les digo que seleccionen desde la fila, por ejemplo, 3 hasta la fila 6, cuando yo les menciono fila, ustedes tienen que buscar los números acá. Tienen que buscar el número 3 a la izquierda y el número 6 a la izquierda. Entonces, con la bolita que está aquí de la celda seleccionada, la que está en la parte derecha, ustedes la presionan y la mueven hacia abajo, ¿no? Ahora mismo, esa es la fila seleccionada. La 3, la 4, la 5 y la 6, o sea, de la 3 hasta la 6. Entonces después yo les pongo, digamos, desde la columna A hasta la columna D. Ustedes arriba van mirando las columnas. Aquí voy a deseleccionar para que vean las columnas acá arriba. Acá arriba están la A, la B, la C y la D, y sigue así sucesivamente. Pero ahora solamente voy a utilizar la columna A hasta la D. Así que voy a seleccionar la fila como estaba, desde la 4 hasta la 6, y ahora la columna desde la A hasta la D, y suelto. Bien, ahora voy a ponerle todos los bordes. Esto también algunos han fallado, inclusive me preguntaron, yo se los dije cómo eran, pero igual se los voy a recordar. Para poner todos los bordes, uno va acá abajo donde se ponen los comandos y va aquí a esta opción de bordes. Dentro de esta opción hay diferentes tipos de bordes, ¿no? Ustedes, para saber los nombres, ustedes tienen que presionarlos. Si yo les digo, tienen que ponerle todos los bordes a la selección esa, ustedes presionan encima de cada uno y buscan el que diga todos los bordes. Por ejemplo, aquí este dice todos los bordes, acá va a poner todos los bordes en negro. Y acá hay otras opciones que podría ser poner solamente bordes abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, alrededor. Ustedes pueden ir practicando. Ya esto no voy a tocar porque ya esto se lo expliqué, pero solamente es un recorderis. Y ahora yo voy a presionar aquí en todos los bordes. Como pueden ver, ahora se han puesto las rayas más negras y se le ha puesto los bordes a lo que yo seleccioné. Bien, ahora el otro recorderis es de combinar y centrar, ¿no? Por ejemplo, esta tabla que está aquí va a ser de una tabla de estudiantes con sus calificaciones. Por ejemplo, lo primero que les expliqué fue que ustedes podían anchar las columnas, ¿no? Si deseaban que fuera más ancho cada celda. Pero cuando sucede esto, todas las celdas que están abajo se van a anchar. Y si, por ejemplo, ustedes tienen un cuadro diferente abajo y ustedes anchan el de arriba, así mismo se le va a modificar el cuadro de abajo, y eso les afectaría entonces a la hora de realizar un cuadro. Por eso que la otra opción que se utiliza para no afectar a los demás cuadros que puedan estar debajo, o sea, las dimensiones, sería el de combinar y centrar que les dije. Entonces voy a darle hacia atrás para dejar la columna tal y como estaba. Como yo solamente quiero combinar estas celdas, sería la celda de la fila 4, y voy a combinarla con la columna A y B. O sea que selecciono esas dos columnas, la fila 4, y entonces voy acá abajo a combinar y centrar. Cuando combino y centro, entonces hay un problema, que cuando se escribe dentro del cuadro
Por ejemplo, voy a escribir un nombre aquí, voy a poner Pérez Juan, voy a poner Macafuera. Como pueden ver, él se queda centrado, ¿no? Entonces pueda que yo en el taller les ponga en la última línea, o sea, cuando finaliza el procedimiento, que ustedes tienen que alinear a la izquierda ese nombre luego de que combinan y centran, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir acá. Recuerden que estos son los comandos de alineación. Este es para alinear a la izquierda, este es para alinear al centro, pero aparece en gris porque está activado, y este es para alinear a la derecha. Voy a presionar el de la izquierda para que vean. Ahora mismo se sombreó de gris porque está alineado a la izquierda, y voy a presionar el de la derecha para alinear a la derecha. O sea, es posible que les diga que después que combinen y centren, ustedes alinean, digamos, a la izquierda, ¿sí? Para que tengan todos los puntos bien. Ahora aquí voy a seguir poniendo otro nombre. Voy a combinar y centrar. Voy a escribir Rodríguez Axel. Lo voy a alinear a la izquierda. Y aquí voy a escribir otro nombre. Voy a combinar y centrar. Y voy a escribir González María. González María. Se queda combinado y centrado. Y ahora voy a alinear a la izquierda. Como pueden ver, ya lo he combinado, y luego de combinarlo y centrarlo, entonces lo he alineado a la izquierda. Ahora acá arriba voy a combinar y centrar, y voy a poner aquí entonces estudiantes. Listo, esto sí lo dejo ahí centrado porque es un título. Ahora aquí voy a poner T1, voy a centrarlo, y aquí voy a poner T2 y lo voy a centrar. Bien, ese T1 significa que es de taller 1, y ese T2 es de taller 2. Ahora, si vamos a comenzar con los comandos, nosotros quedamos anteriormente en formato de número, donde les dije que ustedes podían ponerlo de manera general en forma de moneda, o podrían aumentar los decimales, y así sucesivamente, dependiendo cómo ustedes lo vayan a utilizar. En este caso vamos a seguir entonces con insertar y eliminar. Como pueden ver aquí, tenemos diferentes opciones. ¿Y por qué razón están estas opciones? Observen lo siguiente. Si yo selecciono, por ejemplo, yo quiero poner una columna más, yo puedo hacer esto, y yo puedo ponerle todos los bordes, como ya les dije. O también puedo ponerle todos los bordes acá abajo. Para que sepan también, que me olvidaba, cuando yo selecciono esto así, eso es una fila. Inclusive se puede seleccionar el número, y eso que está ahí es una fila. Cuando yo selecciono entonces acá, por ejemplo, esto es una columna. También puedo presionarlo acá arriba
y es una columna. O sea, todo hasta donde terminen las celdas es una columna. Así que para que tengan claro esos términos. Bien, entonces como les dije, yo puedo seguir insertando ya sea columnas o más filas. Pero el problema es que ¿qué sucede cuando yo quiero insertar una columna, por ejemplo, antes de T2? O si quiero insertar una fila antes de la fila donde está, por ejemplo, Pérez Juan. Ya no puedo hacer de seleccionarlo y ponerle todos los bordes, ¿no? Entonces acá es donde entran estas opciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero meter una celda más aquí en el taller 2 de Pérez Juan, voy a hacerlo con el primer comando, pero antes de eso voy a escribir una nota. Por ejemplo, voy a ponerle 4,5 y ahora sí, me voy a poner encima de 4,5, voy a ir acá a insertar y eliminar, voy aquí a insertar y desplazar hacia la derecha. O sea, el mismo nombre lo dice. Si yo presiono ahí, lo que va a hacer es que va a insertar una celda y va a desplazar la que está ahí, o sea, la de donde está la nota, el 4,5, hacia la derecha. Observan. Pero ¿qué notaron extraño? Que no se insertó las de abajo también. Solamente se insertó una celda porque era lo único que yo tenía seleccionado, ¿no? Voy a regresar acá atrás y aquí voy a poner otras notas. Voy a rellenar. Aquí voy a poner otra, por ejemplo 4,4. Listo. Le estoy poniendo una nota del taller 2 a cada uno. Ahora, si yo selecciono esto así, de esta manera, como una columna entera, y voy acá y le doy a insertar y eliminar y le doy a insertar y desplazar hacia la derecha, lo que hace es que toma el formato de la columna y me inserta una nueva. Como les dije, lo que estaba aquí anteriormente en la columna D ahora está en la columna E. Por ejemplo, lo único que copió fue la estructura de la tabla, o sea, todos los bordes, pero los datos que estaban dentro no los copió. Eso sería de esa manera. Ahora voy a ir acá abajo para ver cuál es el siguiente comando que sigue, que sería insertar y desplazar hacia abajo. O sea, si por ejemplo yo selecciono esta celda, ¿no?, que es una celda combinada, y yo le doy insertar y desplazar hacia abajo, lo que va a hacer es que en esa posición me va a insertar una celda nueva y entonces me va a correr la que estaba ahí hacia abajo. Pero como pueden ver, aquí solamente agarro el formato de todos los bordes, pero ya entonces las celdas quedaron separadas, ¿no? Como lo pueden ver ahí. Bien, ahora voy a regresar, y si entonces yo quiero insertar y desplazar hacia abajo toda la fila que contenga los bordes, yo pues simplemente selecciono la fila hasta donde quiero que esté, hasta aquí por ejemplo, y entonces le doy a insertar y desplazar hacia abajo. Como pueden ver, ha creado una nueva fila con la estructura de todos los bordes, pero las filas combinadas no las copió. Así que aquí lo que voy a hacer es que voy a combinar y centrar, y voy a agregar el nombre de un nuevo estudiante. Voy a poner Pérez Manuel, y ahora ya ha aumentado, ya ven,
Voy aquí a alinear a la izquierda Pérez Manuel. Ahora sí. Ahora aquí voy a rellenar las notas de los estudiantes. Voy a ponerlas al azar. Cuando están poniendo números es muy probable que se les cambie el teclado así, porque la aplicación detecta que están trabajando solamente con números. Listo, ya están las notas puestas. Aquí voy a arreglar el encabezado, o sea el título. Voy a poner de taller 2. Y aquí taller 3. Bien, ahora mismo tengo la tabla con la lista del estudiante, apellido y nombre. Tengo las notas del taller 1 de cada uno, las notas del taller 2 de cada uno, las notas del taller 3 de cada uno. Ahora yo necesito una columna para poner el total de la sumatoria y la división de las notas de cada estudiante. Les dije que ustedes podían seleccionar la celda y desplazar, ¿no? Que eran las dos primeras opciones que le dije, que era para columnas y para filas. Ahora también hay otra manera. Por ejemplo, la que está acá, vamos a insertar, eliminar, y la que sigue es insertar filas. Bien, ¿no? Yo les dije que para insertar una fila con las opciones de arriba, ustedes tenían que seleccionar todo para que la fila se insertara, entonces, o tendrían que seleccionar todas las celdas de la columna para que se insertara una columna nueva. Entonces la diferencia de esta que está acá, de insertar fila, es que inserta una fila arriba de la fila que uno tenga seleccionada. Por ejemplo, si yo quiero una fila encima de González Marías, aquí yo no tengo que seleccionar todas las celdas como en antes. Yo simplemente me hago una celda que pertenezca a la fila que yo quiero que se le ponga una encima, y simplemente le doy aquí insertar filas. Esta sería una manera más rápida que la otra. Las otras serían más como para insertar celdas independientes, y esta sería para insertar filas. Entonces, y como pueden ver, todo acá se insertó sin necesidad de haber seleccionado como anteriormente se hizo, ¿no? Ahora acá yo quiero una columna después de test 3. Entonces aquí en insertar columnas va a suceder lo mismo. Si yo, por ejemplo, quiero la columna antes de T3, entonces yo me pongo en una celda que pertenezca a esta columna. Por ejemplo, yo puedo ponerme aquí encima de T3 y le voy a dar insertar columna, y él me inserta una columna copiando el mismo formato de la tabla. En cambio, si yo me pongo aquí encima de una nota que pertenece a la columna de T3, le doy acá a insertar una columna, igualmente me inserta la columna. Si le doy aquí en la celda en blanco y le doy a insertar columna,
igualmente me inserta una columna y desplaza entonces la otra. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos modos para poder realizar eso. Entonces acá, como les dije con las filas, también sucede lo mismo. Que en anterior seleccioné de González María, yo puedo seleccionar acá en el número de la fila y entonces si le doy acá, insertaría una fila arriba igual. También puedo seleccionar una nota que pertenezca a esa fila, o sea, una celda con una nota que pertenezca a la fila, y también le inserto la fila encima. Bien, pero como yo no necesito la fila de encima de González María, pero acá sí necesito una columna, pero no antes de T3. Cuando yo presiono el comando de insertar una columna, se inserta antes entonces. Y si yo selecciono cualquiera de estas celdas, se me va a insertar la columna detrás de esta columna. Pero lo que yo quiero es que esté aquí. Yo aquí solamente selecciono las celdas que conforman la columna para que quede pareja con la tabla. Y voy a ir acá a bordes, le voy a poner todos los bordes. Y ya está. ¿Por qué razón no utilicé la de insertar columna? Porque si yo inserto columna, entonces me va a crear una nueva columna. Y yo lo que quiero es crear solamente la estructura, o sea, todos los bordes a la columna actual, no crear una nueva columna. Eso de nueva columna o nuevas filas se utilizan más para cuando quieren meter una columna. Por ejemplo, si se les olvidó una columna entre T2 y entre T3, ustedes insertan una columna. Pero cuando ya están acá al final, que es una columna nueva y que no es necesario que esté en medio de otra, pues simplemente pueden utilizar todos los bordes para darle la estructura de las líneas negras. Eso. Igualmente para los nombres. Por ejemplo, si a usted se le olvidó poner un nombre entre González Marías y Pérez Manuel, usted puede utilizar el comando de insertar una nueva fila para insertar una fila en medio de esos dos nombres. Ya si entonces es una fila que está al final, ya lo mejor sería que ustedes seleccionen todas las filas y le pongan todos los bordes y ya, porque si insertan una nueva fila y ustedes tienen datos, se les va a correr. Ahora les voy a decir las diferencias de estas cuatro opciones que hemos visto. Por ejemplo, la primera, que es de insertar y desplazar hacia la derecha, es más recomendable cuando tenemos diferentes cuadros. ¿Por qué razón? Aquí voy a crear una nueva tabla para que vean qué sucede. Aquí voy a ir a ponerle todos los bordes y supongamos que aquí yo tengo datos, ¿no?, de una tabla distinta. Voy a poner un color, por ejemplo, amarillo y aquí rojo. Ahora sí, ¿qué sucede si yo quiero insertar, por ejemplo, una nueva columna acá arriba en la lista de estudiantes, en la tabla de lista de estudiantes? Si yo voy aquí a T3 y inserto una nueva columna, observen lo que sucede. Ha afectado a mi tabla de abajo y eso es algo que yo no quiero cuando estoy trabajando con diferentes tablas. O sea que la opción que se utiliza, la más recomendable, sería la primera. Voy a seleccionar aquí las celdas que conforman T3 y voy a ir acá a insertar y eliminar y voy a seleccionar la primera, que es insertar y desplazar hacia la derecha. Como pueden ver, la única afectada fue la tabla que está arriba y no afectó la que está abajo. Así que eso es para que tengan una manera clara de cuáles son las diferencias. O sea, las dos insertan columnas, las dos insertan filas
pero trabajan distinto en estos casos. Ya si solamente están trabajando con una sola tabla que tiene la información de ahí solamente, entonces ustedes pueden utilizar cualquiera. Ya si entonces están trabajando con varias tablas con datos diferentes, cuando hay varias tablas, lo recomendable es que trabajen con estas dos opciones que están aquí, las dos primeras. Y ya si hay una tabla, como les dije nuevamente, podrían trabajar con las que están acá abajo. Ese es para que vean la diferencia. Bien, para aprovechar lo que les dije antes también, ya que tengo dos tablas, que era respecto al ancho de las columnas y a combinarlas. Por ejemplo, si yo tengo esta columna aquí, ¿no? Y yo la ancho, también se afecta la de abajo, que fue lo que les dije antes, pero que no les mostré un ejemplo. Aquí ya pueden ver el ejemplo. Entonces, en cambio, la diferencia de combinar y centrar es que solamente afecta a lo que uno está seleccionando y combinando. O sea, este es en el caso cuando se trabajan con dos tablas en una sola hoja, como pueden ver aquí. Ya si trabajasen con una sola tabla, ya no importa cómo lo utilicen, ya pueden echarlo o simplemente pueden combinarlo y centrarlo. Así que para que lo tengan claro ahí y no se pase ese detalle. Bien, ahora vamos con los comandos que continúan. Aquí el que sigue es eliminar y desplazar hacia la izquierda. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, esta columna que está aquí, que se insertó en antes, ya no la necesito. Y recuerden que si le doy aquí a insertar y eliminar, y le doy aquí a eliminar y desplazar hacia la izquierda, teniendo solamente una celda, voy a presionarlo, solamente se corre el T3. Así que si yo quiero toda la columna, para usar esa opción tengo que seleccionar las celdas que conforman la columna. Ya está seleccionada. Ahora voy acá a insertar y eliminar, y después eliminar y desplazar a la izquierda, y como pueden ver, ahora sí eliminó la columna sin afectar a la tabla de abajo, ¿no? Ahora voy a regresar para que vean qué sucede si utilizo la otra opción. Vamos a ir acá al final, eliminar columnas. Nuevamente, como les dije antes, si utilizan esta opción de eliminar columnas, ahora mismo yo la voy a presionar, va a afectar a la tabla de abajo. Es lo contrario de lo de antes, ¿no? Se han eliminado los colores. Voy a regresar, como pueden ver, se eliminaron los colores en antes. Así que es que tener cuidado con cuál se utiliza, dependiendo de la cantidad de tablas que uno trabaje. Entonces voy a la otra opción, voy a darle aquí a eliminar y desplazar hacia la izquierda, porque yo no necesito esa columna ahí, ya que ahora vamos a trabajar solamente con las que están ahí de la tabla de arriba. Ahora tengo que eliminar la tabla de abajo, pero cuando les termine de explicar esto aquí. Ahora acá, insertar y eliminar. Ya se vio la de eliminar y desplazar a la izquierda, y ya se le vio la de eliminar columna. Ahora aquí en eliminar y desplazar hacia arriba. Recuerden que cuando dice eliminar y desplazar es porque solamente puede ser a varias celdas o a una sola celda. Por ejemplo, aquí a González María, ¿no? Si yo le doy aquí a eliminar y desplazar hacia arriba, miren lo que va a suceder. Se eliminó el nombre, pero afectó
a la tabla de abajo. Así que voy a regresar hacia atrás, y aquí lo más recomendable sería utilizar eliminar fila, pero la única desventaja que va a eliminar todo lo que está en esa fila, o sea, incluyendo las notas. Voy a presionarlo aquí, como pueden ver ya es eliminado la fila, ¿no? Pero también, no sé si lo notaron, voy a regresar acá. Miren dónde empieza la tabla de abajo, empieza en la fila 10 y finaliza en la fila 14. Entonces, si yo elimino una fila completa, me afecta la tabla de abajo. O sea que ahora la tabla de abajo está en la fila 9 y finaliza en la fila 13. O sea que si ustedes quieren ponerla como estaba, simplemente van acá a insertar, eliminar, y utilizan el comando de insertar una fila y ya vuelve a su posición normal. Ustedes tienen que practicar esto para que lo dominen bien. Así que si tienen problemas en esta parte, si les queda alguna duda, ustedes me pueden escribir sin miedo y yo les explico más detalladamente si es necesario. Bien, aquí finalizamos con esta opción de insertar y eliminar. Voy a regresar acá para dejar la lista como estaba. Ahora vamos con la siguiente opción, que sería formato de tamaño de celda. Esta opción que está aquí nos va a permitir cambiar el alto de la fila y el ancho de la columna. Recuerden que anteriormente yo les dije que para poder anchar una fila ustedes tenían que presionar encima del número de la fila y aparecían esas rayas, y presionaban sobre esas dos rayas y anchaban, ¿no? Y lo mismo para las columnas. Bien, a veces eso es un poco molestoso hacerlo con el dedo, ya que a veces algunos no tienen buen tacto para eso. Así que también se puede hacer de la siguiente manera. Uno se pone en cualquier celda que esté en la fila que uno quiera aumentar el alto, y entonces van a formato de tamaño de celda, y por ejemplo ahora mismo su medida es 15.0. ustedes pueden cambiar el alto. Voy a ponerle aquí 30, y aquí pueden darle aquí en el botoncito azul en la parte derecha, o pueden darle el botoncito que está al lado donde dice formato de celda. Voy a darle acá en el azul, en mi caso en la derecha abajo, y como pueden ver se aumentó el alto. Entonces, si lo que quieren hacer es anchar la columna, en este caso tiene 8,43, yo lo voy a poner 20,43 y voy a presionar el botón azul, y como pueden ver aumentó el ancho de la columna a 20,43. Esta sería la otra alternativa si por si acaso se les hace complicado darle con el dedo, o si necesitan por ejemplo medidas exactas. Ahora mismo vieron que le di con el botón azul y esta parte aquí no se me cerraba. En cambio, si utilizan el botoncito que está acá al lado de formato de celda, sí va a cerrar la interfaz esa donde se cambian las medidas. Y como pueden ver, ahora mismo ya ha cambiado las dimensiones de la celda. Lo único que aquí, cuando cambian el alto de la fila, sí afecta a todas las celdas que están acá. En cambio, si aumentan el ancho de la columna, solamente cambian la columna seleccionada. Por ejemplo, yo solamente seleccioné la celda de la columna A. Y bueno, eso sería respecto a las dimensiones, que podrían cambiarla desde ahí por medio de números, de medidas. Voy a darle hacia atrás para dejarlo como estaba.
Ahora voy con la siguiente opción, que sería la opción de borrar. Esta opción que está aquí de borrar, lo que va a hacer es poder borrar el texto de una tabla o de cualquier celda, o borrar su formato. Recuerden que los formatos pueden ser como negrita, subrayado, cursiva, colores, resaltados, puede ser todos los bordes, o sea, cualquier comando que ustedes apliquen. Y entonces acá la primera opción que hice borrar todo, o sea que borra todo. Ahora vamos a ver el ejemplo. Tengo esta tabla que está acá abajo, que puse para comparar las opciones delante que les hablé en el video, y yo quiero borrarla. Voy a seleccionarla toda, como pueden ver ahí. Ahora vamos a probar cada opción de aquí de borrar. La primera opción, que es borrar todo. Si yo presiono aquí en borrar todo, como pueden ver, se eliminó la tabla completa con todos sus datos. Ahora voy a regresar, voy a darle aquí a borrar y voy a dar donde dice borrar formatos. Como pueden ver, se borró todos los bordes. ¿Por qué amarillo y rojo no? Porque amarillo y rojo solamente es un texto. Recuerden que en los formatos es lo que le aplican al texto o lo que le aplica a la hoja. Por ejemplo, en el texto, si lo hubiera tenido de color amarillo y rojo, entonces, y hubiera presionado ahí en borrar formatos, sí me lo hubiera dejado tal y como está ahí. Pero como no tiene ningún formato, entonces no sucede nada. Ahora voy a darle hacia atrás y voy a probar la tercera opción, que sería la de borrar. Si yo presiono aquí en la tercera opción donde está una A con un borrador, yo presiono ahí, como pueden ver, a la tabla no le sucedió nada, pero el texto sí se borró. Eso borra el texto que ustedes seleccionan. Esas opciones aquí de borrado les serviría cuando ustedes tengan, digamos, 20, 30 tablas para borrarlo todo de un solo. O sea, es una manera muy rápida. Y ustedes pueden elegir qué quieren borrar, si los formatos, si el texto, o si quieren borrar todo. Esta es una opción sencilla que les puede funcionar para el borrado. Aquí voy a borrarlo todo porque ya no voy a utilizar esa tabla. Ahora esta tabla que está aquí, voy a ponerle aquí un título, voy a ponerle promedio. Bien, hasta ahí. Ahora, antes de finalizar este video tema, les voy a enseñar un truco. Hay personas, debido a que no conocen este programa, aunque les cuesta, que supongamos aquí, ¿no? Tengo la columna C, la D y la E, pero como pueden ver donde están las notas hay demasiado espacio, y hay personas que para achicar ese espacio pues hacen aquí y empiezan a moverlo así hasta que se vaya acomodando, y así uno por uno. Pero ¿qué sucede? Que llegasen a tener 30 columnas y le den así una por una. O sea, eso quitaría demasiado tiempo, ¿no? Pero voy a regresar aquí y dejarlas como estaban. Existe un truco para esto. Por ejemplo, si yo quiero que la columna C, la D, la E sean del mismo tamaño, yo puedo seleccionar desde acá arriba, me pongo en la columna C,
o se pondrían en la columna que ustedes desearan, y mueven la bolita aquí hacia la derecha. Seleccionan las columnas que ustedes quieran que se pongan del mismo tamaño. En este caso yo seleccioné la C, la D y la E, y como pueden ver acá a la derecha aparecen las rayitas, ¿no? Si yo presiono esas rayitas y empiezo a achicar, por ejemplo ahí, voy a soltarla, como pueden ver ahora las tres columnas tienen el mismo tamaño. Por eso si ustedes van a empezar a mover sin afectar el título, claro. Ejemplo, si yo aquí en promedio yo quiero que estas celdas de abajo sean chiquitas y yo lo achico, o sea, sí se puede, pero voy a afectar entonces el encabezado, o sea, el título. Así que uno tiene que tener cuidado que a qué le cambia el tamaño entonces. O sea, si digamos el título ocupa las celdas y las de abajo son del mismo tamaño, lo mejor es dejarlo así. Por ejemplo, aquí en estudiante yo lo puedo achicar un poco, pero como les dije que se habían combinado y centrado, si yo selecciono por ejemplo aquí desde la B, solamente se achicaría esa columna, y como están combinadas, lo mejor es que se seleccionen las dos columnas y entonces modifican hasta que se acomode. Ustedes van viendo, y como pueden ver ya quedó más ajustado la tabla, ¿no? Y bueno, aquí finalizamos con este video tema. Como ya les dije, si tienen alguna duda ustedes me pueden escribir. Es importante que hagan el taller de este video tema porque lo vamos a utilizar más adelante en el siguiente taller. O sea, le vamos a dar continuación. No va a ser un taller diferente como siempre se hace, o sea, que no tiene nada que ver uno con el otro. Ahora sí vamos a empezar a darle continuación a los talleres, ya que ahora vienen cosas más avanzadas y necesito que todos lo hagan. Donde no hacen el taller ya se van a perder en el siguiente taller que venga. Así que saludos y cuídense.